Estas teorías, estas sospechas de un asesinato, de un envenenamiento de manera más directa, vienen a tener un asidero aún más potente cuando se publica un libro que es Cuando la bala golpea al hueso. Y en este libro justamente aparece un sicario de nombre Anthony Luciano Riamondi, quien en ese entonces, cuando fallece el Papa Juan Pablo I, tenía, ahí estamos viendo la portada del libro, tenía 28 años. Y él, Juan Andrés Zalfate, asegura haber sido parte del plan, haber sido parte de la organización para justamente matar al Papa Juan Pablo I. Es más, él entrega detalles de quién habría dado la instrucción, de quién se habría contactado con él para orquestar un plan y así matar a Juan Pablo I, porque estaba molestando más de la cuenta en todas las líneas de la iglesia. Lo que dice este sicario, confeso, que como bien dice Michael, en aquel entonces él tenía 28 años, y la verdad que es bastante detallista en cada uno de los procesos de cómo se llevaría a cabo el asesinato del Papa Juan Pablo I. Él tenía un vínculo sanguíneo familiar con el cardenal Marcinkus. ¿Quién es este cardenal? Ojo, es que calza a la perfección con la teoría principal planteada en este caso. Era el encargado de las finanzas del Vaticano y luego ascendido por Juan Pablo II. Mira. Y fue en su momento el mayor asistente del Papa. Ojo, en algún momento a Juan Pablo II también, al parecer, le leyeron la cartilla. Le dijeron, si usted no le quedó claro, usted está colocado acá por los poderes que eliminaron a Juan Pablo I. Entonces hay temas sobre los cuales usted jamás se volverá a referir y así nunca más se ha hecho desde entonces, que es el Banco del Vaticano. Lo único que algo deslizó fue Ratzinger, que era ver cómo estaban tabuladas las contabilidades de por qué había tanta fuga de dinero y curas y grandes cardenales que se estaban robando plata. Y obviamente, ya vuelvo a decir, el Papa Ratzinger finalmente tuvo que abdicar porque su propia palabra se da cuenta que hay una mafia dentro del Vaticano y con él, en su propia posición, no es capaz, digamos, de destruir. Pero digamos unas cosas como son, ¿eh? Claro, ahí en el Vaticano lo que se están llevando cada uno de los curas que están metidos, los sacerdotes, son millones de dólares. Pero eso no es lejana a la realidad de cualquier otro lugar. En Chile, el padre Caradima se quedaba con la plata de los aportes que hacían las familias más ricas. El padre Caradima tenía auto, le tenía una casa a su mamá, tenía una casa para él. Entonces, ojo, me parece que esto funciona en todo orden de cosas. Claro, el Banco del Vaticano es mucho más potente, es mucho más grande. Es que yo creo que pero me parece que en todos lados hay sacerdotes que les gusta estar cerca al poder, así como hay sacerdotes que les gusta estar en una población con las patas con barro hasta la rodilla, a todos les gusta estar cerca al poder y les gusta todo lo que le conlleva al poder y todo lo que le chorrea al poder. Que yo creo que cuando hablamos, o por lo menos yo cuando hablo del Banco del Vaticano, no me refiero solamente a las lucas, al dinero que en el fondo tú te puedes hacer parte, porque ya llega un minuto en que dinero sí quieres más, pero ya es lo mismo, ya es papel. Sí. Yo creo que acá cuando uno habla del Banco del Vaticano, habla también de los entramados de poder que existen por debajo, más allá de las lucas, claro, que tiene que ver con las conexiones, tiene que ver con las cosas a las que tú puedes acceder, que es mucho más allá del dinero y es mucho más terrible de entender y de saber y de decir que el dinero. Ahora, en el caso de Riamondi, él justamente dice Zalfate que llega Paul Marcinkus y lo llama, primero lo cita como una reunión secreta, y ahí le dice como, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que eliminar a Juan Pablo I, básicamente porque nos está molestando y está molestando en el área que yo administro, en el área en la cual yo soy el importante y no voy a dejar de serlo. Ascendido por Juan Pablo II. Ascendido después por Juan Pablo II. Y ahí empieza justamente lo que hace Riamondi, es como hacer la organización, la teoría de cómo tienen que no solamente espiarlo porque saben toda su agenda, sino que la teoría de cómo tienen que llegar a hacer cada etapa, cada proceso para envenenarlo, ¿no? Es como el autor intelectual de esto. Exacto. Entonces, que en el fondo, en simple, el cura que se ve amenazado y que representa los intereses egoístas económicos de muchos círculos de poder dentro del Vaticano, dice, o sea, lo hago en simple. Oye, yo tengo un sobrino, tengo un primo que es sicario, es asesino y trabaja para la mafia. Claro. Preguntémosle a él cómo lo hacemos, ya que él hace esto, digamos. El experto. El experto. Claro. Entonces, lo que el hombre que hemos visto en pantalla dice lo siguiente. Bueno, la manera, digamos, en donde esto de forma piadosa asesinar a alguien y que parezca un accidente, sería darle una gran cantidad de Valium
en las infusiones. Recordemos que el Papa tiene una rutina y así como lo reciben a las 5:30 de la mañana con un cafecito y yo unos huevos revueltos, anda a saber tú qué va, a él antes de ir a acostarse se tomaba una infusión, un tecito, digamos, etcétera, etcétera, y ahí le habrían colocado una cantidad de Valium, ¿cierto? Estas benzodiazepinas que iban a relajar su sistema nervioso central al punto que, según en palabras del asesino, la víctima no se hubiese podido mover, incluso, aquí abro comillas, incluso si hubiera habido un terremoto. Le llevaron la tacita, se toma su tecito acostumbrado, queda completamente lona y comienza a hacer efecto supuestamente esto aproximadamente a los 40-45 minutos. ¿Ya? Y una vez ahí, a él, dentro de sus labios, le hubieran colocado algún tipo de veneno, como arsénico, cianuro, y que es lo que habría generado el sistema cardiorrespiratorio detenido en algún momento de la noche. Cianuro, de hecho, lo que él dice que le habrían puesto en cuentagotas, y pero no fue él. Nada, pues estaba durmiendo. Pero no fue él, no fue Riamondi. De hecho, y él explica por qué no lo hace en una siguiente gráfica. Pero bueno. Mira, dice lo siguiente, dice: había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataron al Papa. Sabía que eso me compraría un boleto de ida al infierno, un boleto de ida y no de vuelta. Esto es lo que dice Riamondi. O sea, el tren no se va en primera clase al infierno. Claro. Esto es lo que dice Riamondi. Él es el que ayuda, el que hace como la teoría, la intelectual, pero no es quien le pone el cianuro. ¿Quién es la persona, Salfate? Yo sé que tenemos el nombre, que habría agarrado este cuentagotas y, aprovechando que Juan Pablo I estaba invalidado porque estaba totalmente dormido, qué sé yo, habría depositado estas gotas de cianuro en sus labios? Quien habría asesinado de manera directa al Papa, que luego de haber sido adormecido, imposible de despertar, y que le colocan estas gotas de veneno en su boca, es el cardenal, según palabras del sicario, el cardenal Paul Casimir Marcinkus, el mismo que lo manda, obviamente, que lo estamos viendo, el mismo encargado del Vaticano, con esa cara así nazi que tiene, güey. El primo del sicario, el que lo mandó a matar. Exacto. Absolutamente. Dice, incluso, abriendo comillas, cuando terminó de hacer su trabajo de este hombre, al luego asesinarlo, cuando terminó de hacer su trabajo, cerró las puertas detrás de él y se fue. Y cuando la religiosa, la monjita, lo encontró, varios ingresaron, digamos, a la habitación. Oh, sorpresa, el Papa ha muerto, entre ellos el propio Marcinkus, haciéndose el loco, entendiendo que él podría haber sido el responsable, a propósito de las palabras de su pariente, que era este sicario, este asesino a sueldo, que no quiso participar de forma directa porque tenía, digamos, su choque religioso, ideológico al respecto, pero él, que es un hombre supuestamente de fe, que lleva los hábitos, no tuvo ningún problema, según las palabras de este sicario, de asesinar a Juan Pablo I, porque en las reformas que él iba a hacer, el primero que se iba cagando era él, y el banco se le cerraba, quien estaba a cargo de las finanzas. Pero esto yo creo que estaba cocinado antes de las reformas que quería hacer Juan Pablo I. ¿Por qué te lo digo? No era el favorito para ser elegido Papa. Lo eligen. Y a los 33 días de asumir, pierde la vida. Es como perdóname, no, perdóname, en 33 días, ponle que lo tenían preparado, en 2 semanas, no pudo haber hecho tanto para decir, hay que sacarlo al tiro. Me parece que conocían que era un disidente, opinión personal, después de la imagen que vimos. Ajá. Dijeron, la única forma de sacarlo es que lo pongamos en el puesto y le quitemos la vida.